Taller 10. Trabajo y centros de masa. Ejercicio número 2. Una fuerza de 10 libras es necesaria para sostener un resorte estirado 4 pulgadas más que su longitud natural. ¿Cuánto trabajo es realizado en estirarlo 6 pulgadas más que su longitud natural? Solución. Trabajaremos en el sistema inglés. Pasamos los datos a este sistema. 4 pulgadas es igual a 4 sobre 12 pies, ya que el pie tiene 12 pulgadas, es decir, un tercio de pie. 6 pulgadas es 6 doceavos pies, o sea, un medio de pie. Según la ley de Hooke, F de X es K por X. Es la fuerza necesaria para estirar X unidades más allá de su longitud natural. Entonces 10 es K por un tercio. Y así K es 30. Entonces Fx es igual a 30x. El trabajo es la integral entre 0 y 1 medio de f de x diferencial x. O sea, igual a la integral entre 0 y 1 medio de k por x diferencial x. O sea, integral entre 0 y 1 medio de 30x diferencial x. Esto nos da 15 cuartos de libras. Aquí la libra es una unidad de fuerza. Ejercicio 4. Un resorte tiene longitud natural de 20 centímetros. Compare el trabajo W1 realizado al estirar el resorte de 20 centímetros a 30 centímetros con el trabajo W2 realizado al estirarlo de 30 centímetros a 40 centímetros. ¿Cómo están relacionados los trabajos W1 y W2? Solución. Al estirar de 20 centímetros a 30 centímetros, recordemos que X es lo que se alarga más allá de su longitud natural, que es 20. Es decir, X pasa de 0 a 10 centímetros. Al estirar de 30 centímetros a 40 centímetros, como X es el estiramiento más allá de su longitud natural, que es 20, X pasa de 10 a 20 centímetros. Según la ley de Hooke, f de X es igual a K por X. Y entonces el trabajo de Wx es igual a la integral entre A y B de f de X diferencial X, o sea, integral entre A y B de K por X diferencial X. Entonces W1 es la integral entre 0 y 10 de K por X diferencial X, que es 50K. Y W2 es la integral entre 20 y 30 de K por X diferencial X, que nos da 150K. Entonces W2 sobre W1 es igual a 3, es decir, W2 es 3 veces W1. Ejercicio número 8. Un acuario de 2 metros de largo
1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, está lleno de agua. Encuentre el trabajo necesario para bombear la mitad del agua fuera del acuario. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Solución. Graficaremos ahora el acuario con las dimensiones dadas. Elegiremos un eje que llamaremos X, expresamos en el gráfico su sentido y su origen. Graficamos también una rebanada de aproximación. Esta rebanada está a una distancia 1 menos X del borde superior y está a una distancia X del origen. Graficamos con un color azul el frente de dicha rebanada. Entonces el volumen de rebanada es igual a 2 por 1 por diferencial de X. La masa de la rebanada es densidad por volumen, es decir, densidad por 1 por diferencial de X. Repito, ya que masa es densidad por volumen. Peso de rebanada es fuerza, que es gravedad por masa, es decir, gravedad por densidad por 2 por 1 por diferencial X. Repetimos, ¿por qué? Porque fuerza es gravedad por masa. El trabajo para subir la rebanada debe subir una distancia 1 menos X, hay que subirla hasta el borde superior. Es entonces distancia, que es 1 menos X, por el peso de la rebanada, que ya vimos que era G, por delta, por 2 por 1, por diferencial de X. Y hay que subir rebanadas que están desde 1 medio hasta 1, ya que queremos subir solo el agua superior de la mitad superior del tanque. Entonces nos da la integral entre 1 medio y 1, que nos da 2450 joules. G, recordemos, es 9,8 y densidad es 1000. Ejercicio número 10. Suponga que una fuerza variable f de x se aplica en la dirección positiva x, de manera que un objeto se mueve desde x igual a hasta x igual a b. Relacione el trabajo efectuado por la fuerza sobre el objeto y el valor promedio de F sobre el intervalo cerrado A, B. Hay que buscar la relación entre el trabajo efectuado por la fuerza y el valor promedio de F. Solución. Primero calculamos el trabajo. Trabajo es igual a la integral entre A y B de f de x por diferencial de x. Calculamos ahora f promedio de f de x sobre el intervalo cerrado AB,
que es por definición la integral entre a y b de f de x diferencial de x sobre esto sobre b menos a. Entonces tenemos trabajo W es igual a la integral entre a y b de f de x diferencial x por definición de trabajo. Y esto es igual por la ecuación de la expresión de la línea anterior a b menos a por f promedio. Resumiendo, trabajo es igual a b menos a por f promedio. Entonces la respuesta es esta. La relación es que el trabajo es f promedio por la distancia recorrida. Ejercicio número 12. Hallar los centros de masa de las regiones indicadas en cada caso. La densidad ρ es constante. Para el numeral b, la figura es numeral b, figura limitada por y igual a x2 y y igual a 9. Para el numeral f, la región es limitada por las gráficas de y igual a 4 menos x2 y y igual a x. Solución, numeral b. Graficaremos la región limitada por las curvas y igual a x2 y y igual a 9, como se mostrará ahora en la figura. Mostramos también una franja diferencial de aproximación, que la pintaremos en color rojo. Como y es x2, x es igual a más o menos raíz de y, sea x barra y barra el centro de masa de la lámina. Como ρ es constante, la lámina es homogénea, y en cualquier lámina homogénea, el centro de masa se encuentra en el eje de simetría o ejes de simetría, si es que los hay. Entonces, en este caso, el centro de masa se encuentra en el eje Y, ya que este eje es un eje de simetría de la lámina, que es homogénea. Esto quiere decir que x barra es igual a 0, ya que está sobre el eje Y. Debemos entonces hallar y barra, que es por definición momento respecto al eje X de la lámina sobre la masa total de la lámina. Para ello hagamos primero numeral I, ya que la densidad ρ es constante, la masa de la lámina es densidad por área, es decir, masa es ρ por área. El área es igual a la integral entre 0 y 9 del diferencial de área, es decir, el rectangulito que graficamos con rojo, que tiene de área L por dy. L es el largo del rectángulo rojo, que es x de la derecha menos x de la izquierda. La x de la derecha es la rama derecha de la parábola, que es raíz de y. Y el x de la izquierda es la abscisa de la rama izquierda de la parábola, que es menos raíz de y. L entonces nos da 2 raíz de y diferencial de área es 2 raíz de y por dy. Esta ecuación la llamaremos asterisco en cuadro. Entonces el área es la integral entre 0 y 9 de 2 raíz de y, que es 36. Entonces la masa es 36 por ρ. Numeral WI, hallemos el momento de la lámina respecto al eje X, sea m minúscula su X el momento respecto al eje X de la masita rectangular de aproximación. Dicha masa rectangular se encuentra en una ordenada Y, entonces su distancia orientada al eje X es precisamente Y.
El momento entonces respecto al eje X es su masa por Y, o sea, ρ diferencial de área por Y. Toda la masa se supone que está concentrada en el centro del rectángulo, es en una ordenada Y. M sub X es entonces Y por 2 raíz de Y por ρ. Esto que está entre llaves es la masa del rectangulito, que es el área del rectángulo por la densidad. Entonces M mayúscula sub X, que es el momento total, es la integral entre 0 y 9 de M minúscula sub X, que es la expresión que acabamos de escribir. Y esto nos da 972 sobre 5 ρ. Tercero, Y barra es igual a M mayúscula sub X sobre masa de lámina, o sea, 972 quintos de ρ, esto sobre 36 ρ. Entonces, Y barra es 27 quintos, o sea, 5.4. Y ya habíamos visto que X barra es 0, ya que el centroide se encuentra en el eje Y, que es eje de simetría. Numeral F. La región está acotada por las figuras Y igual a 4X menos X al cuadrado y Y igual a X. Buscamos intersectos, igualando X es igual a 4X menos X al cuadrado. Entonces X al cuadrado menos 3X es igual a 0 y esto nos conduce a que X es 0 o X es 3. Si X es 0 estamos en el punto 0,0 y si X es 3 estamos en el punto 3,3. Ahora hallamos el vértice de la parábola Y igual a 4X menos X al cuadrado. Lo podemos hacer buscando derivada y igualando a 0. Entonces, haciendo derivada de Y con respecto a X igual a 0, tenemos 4 menos 2X es igual a 0, o sea que X es igual a 2 y el vértice está en el punto 2,4. Ahora mostraremos el gráfico entonces de la parábola y de la recta Y igual a X, mostrando los intersectos y también el rectángulo diferencial de aproximación, que lo ubicaremos en forma vertical y pintaremos de color rojo. La densidad ρ es constante. Entonces, para efectos de cálculos de momentos del rectángulo diferencial, suponemos que su masa, toda la masa del rectángulo, está concentrada en su punto medio. Esto podemos hacer siempre que calculemos momentos de masas homogéneas. Numeral I, sea M minúscula sub X el momento de la lámina rectangular pintadita de rojo respecto al eje X, que es igual a la masa multiplicada por la distancia de su punto medio orientada al eje X. Esto es, M sub X es Y sub M por la masita que es diferencial de área por ρ. Y sub M es la ordenada del punto medio del rectángulo o centroide, que es donde suponemos concentradita toda la masa, y que es igual a Y inferior más Y superior sobre 2. Y inferior es la Y de la recta y Y superior es la Y de la parábola. Entonces, M sub X es igual a X más paréntesis 4X menos X al cuadrado sobre 2. Este es Y sub M. Por la masita que es diferencial de área por ρ. Diferencial de área, observe la figura, es H mayúscula por dx. Y H mayúscula es Y superior menos Y inferior. Siendo Y superior la Y de la parábola, que es 4X menos X2, y Y inferior la de la recta, es decir, menos X. Entonces M sub X es ρ por, sustituyendo los valores,
paréntesis 4x menos x2 más x sobre 2 por paréntesis 4x menos x2, esto menos x por dx, la primera paréntesis es ym y el segundo es diferencial de área. Si piensa que 4x menos x2 es a, entonces tenemos una expresión de la forma a más x por a menos x, que es a al cuadrado menos x al cuadrado, como se está mostrando en la pantalla. Y entonces la masa total es la integral entre 0 y 3 de m minúscula su x, ya que el punto de intersección es 3, 3, tiene axis 3 el que está a la derecha. Para el numeral WI, sea m minúscula su y el momento de la lámina respecto al eje Y del rectángulo de aproximación pintado de rojo. Recordando que para efectos de cálculo de momento, la masa del rectángulo de aproximación rojo se supone concentrada en su centroide, que es el centro del rectángulo, tenemos que el momento respecto al eje Y del rectángulo diferencial de aproximación es su masa, que es ρ por diferencial de área, multiplicado por su distancia orientada al eje Y, que es x. Y recordemos que ya habíamos calculado el diferencial de área como h mayúscula por dx, donde h mayúscula era y superior menos y inferior, que era paréntesis 4x menos x2, esto menos x, y obtenemos la expresión que se está escribiendo en este momento. Ahora, el momento total de la lámina respecto al eje Y es integrar los momentos de todas las franjas, o sea, es ρ integral entre 0 y 3 de x, que multiplica a paréntesis 4x menos x2 menos x, esto por diferencial de x, y es una integral fácil de realizar. Observen que hay franjas desde x0 hasta x3, porque el punto de intersección tiene axis 3, el punto de intersección de la derecha. Para el numeral 3, masa es entonces integral entre 0 y 3 de ρ por diferencial de área, la masa total de la lámina. También se puede calcular como ρ por el área, ya que la lámina es de densidad constante. Numeral 4. La abscisa x barra del centroide es igual a momento total de la lámina respecto a y sobre masa total de la lámina. Estos datos ya los tenemos calculados. Y y barra es momento total de la lámina respecto al eje x sobre masa total. Mx lo calculamos en el numeral i.